Hablaremos hoy de personas que durmieron mucho tiempo, de durmientes. Hay muchas historias en ese sentido, pero hemos elegido unas poquitas para hoy. La primera es quizá la más conocida, la de la Bella Durmiente. Todos la recordamos. Un rey y su reina no lograban tener un hijo por mucho que lo intentaban. Pero un día, cuando la reina se bañaba en un estanque, una rana le anunció su embarazo. Ahí ya hay un prodigio. Ya hay un momento, sí. A mi juicio, demasiado prematuro. Los prodigios deben guardarse un poco más. Pasados los 9 meses, dio a luz una hermosa niña a cuyo bautismo quisieron invitar a las 13 hadas de la corte. Sin embargo, las hadas dijeron que solo podían comer en platos de oro. El tema es que el rey y la reina solo tenían 12 platos de oro, así que decidieron invitar solamente a 12 de las hadas, dejando una fuera. El día de la fiesta llegó. Cada una de las 12 hadas invitadas le concedió un don a la princesa. Eran dones tales como belleza, bondad, inteligencia, templanza, afinación, etc. Cuando ya iban por la 11ª hada, apareció aquella a la que no habían invitado y, furiosa por esto, lanzó una maldición, la cual presagiaba que cuando la princesa cumpliera 15 años, se pincharía con una aguja, con un uso de hilar, y moriría. Ahora bien, cuando el hada número 13 se fue, la número 12, que todavía no había proclamado su don, cambió la maldición, diciendo que en vez de morir, solo dormirían ella y todos los habitantes del palacio por espacio de 100 años. El rey, con intención de que no se cumpliera la maldición, ordenó que todos los usos y todas las ruecas fuesen quemados. Al cumplir los 15 años, estaba la princesa paseando por el palacio y de golpe encontró una vieja torre que no había visto antes. Subió por la escalera hasta llegar a una habitación donde había una señora hilando una rueca. La princesa le pidió que la dejara hilar, y cuando sostuvo el uso, el hechizo se realizó. Se pinchó. Todos los habitantes en el palacio quedaron dormidos, incluso los reyes, y casi al instante el palacio se vio cubierto por una red de espinos para que así no se pudiera perturbar a los durmientes. Este es el comienzo de la Bella Durmiente, la parte que nos interesa. Durmieron 100 años. Después viene la redención, el despertar. Otro durmiente célebre fue Rip Van Winkle, que es un cuento de Washington Irving. El relato se ambienta en los días antes de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Un aldeano de ascendencia holandesa se escapa de su esposa, que lo regañaba siempre por irse al bosque, y después de varios episodios se sienta bajo la sombra de un árbol y se queda dormido. Y se despierta 20 años después y regresa a su aldea. De inmediato se mete en problemas cuando brinda por el rey Jorge III, sin saber que ya no era un súbdito de los británicos. Y allí comienza todo el desencuentro propio de un hombre que ha dormido muchos años. Pero el que queríamos contar hoy es el episodio de los 7 durmientes de Éfeso. Parece que esta historia tiene como protagonistas a 7 hermanos. Vamos a ubicarnos en Éfeso, a orillas del Egeo, en el año 250 después de Cristo. Por entonces el emperador romano era Decio, que gobernó solo 3 años y que, según parece,
fue implacable con los cristianos. La persecución de Decio fue innovadora en algunos puntos. No solamente se ejercía la violencia física sobre quienes se alejaban del panteón pagano, sino que además estaba organizada una burocracia para optimizar esa persecución. Por ejemplo, todos los ciudadanos del imperio tenían que obtener certificados que demostraran que habían hecho sacrificios a los dioses oficiales. Debajo del certificado aparecía la firma de una autoridad, el comisario, que asistía al sacrificio y lo legalizaba. La credencial del paganismo tenía vencimiento, que era el del momento obligado a un nuevo acto sacrificial pautado por el Estado. Bueno, en este tiempo tuvo lugar la historia de los 7 hermanos mártires, muchachos a los que parece se les pidió y no pudieron mostrar el certificado de paganismo. Los nombres varían según los autores. Según Simeón Metafrastes, los 7 hermanos eran Maximiliano, Yámblico, Martín, Juan, Dionisio, Exacustodio y Antonino. Según Gregorio de Tours eran Aquílides, Diomedes, Diógeno, Probato, Estéfano, Sambato y Quiriaco. Si uno de los dos es un profeta. Bueno, eran hijos todos de un noble de Éfeso y eran cristianos. Bueno, por no haber presentado el certificado, fueron apresados y llevados ante el emperador. Decio, con halagos y amenazas también, intentó conseguir que los 7 hermanos adorasen a sus dioses, pero no lo logró. Desafiantes, los muchachos aseguraron que iban a permanecer en la fe de Cristo. Entonces el emperador les mandó quitar los cinturones de oro que llevaban en tanto que eran caballeros, hijos de un noble. O sea, la quita de los cintos dorados era también borrarles la nobleza. Luego Decio, movido por alguna compasión, los dejó para que pensaran qué era lo que les convenía. El emperador estaba seguro de que se rendirían a su voluntad, pero se equivocó. Los 7 hermanos se retiraron a una cueva que estaba cerca de la ciudad y allí se creyeron seguros, ¿no? Lejos de la voluntad del tirano. Y como lo hacían otros en las catacumbas, sostuvieron su fe y sus ritos en el interior de la cueva. Decio se enteró de lo que estaban haciendo y se le pasó toda la compasión. Mandó una partida y dijo: cuando estén adentro de la cueva, le cerramos la entrada, de manera que los hermanos no puedan salir de allí nunca más. Bueno, una vez cerrada la entrada, las autoridades romanas pensaron que los 7 hermanos morirían de hambre como hace cualquiera y listo. Muy poco después, en el año 251, el que murió fue el emperador Decio. Y el asunto de los hermanos encerrados quedó en el olvido por muchos años. Allá por el 431, en tiempos de Teodosio II, el joven, un grupo de soldados abrió la cueva. Habían pasado 181 años desde el día del encierro ordenado por Decio y se encontraron con un milagro. Aquellos hermanos estaban enteros, incorruptos, con sus vestidos, como si todo ese tiempo hubieran dormido. Y en realidad dormían. Se hicieron presentes allí el obispo y el gobernador de la ciudad de Éfeso y estaban mirándolos cuando el menor de los hermanos despertó y contó cómo se habían escondido en aquella cueva por temor al emperador Decio. Más tarde, poco a poco, despertaron los restantes hermanos. Los soldados, los funcionarios y los curiosos que habían concurrido a la cueva se echaron a los pies de aquellos santos. Bueno, mientras esta gente dormía, el imperio se había hecho cristiano, por ejemplo. El mismo emperador Teodosio viajó hasta la cueva de Éfeso para presenciar aquel milagro y tuvo su entrevista con los durmientes. Algunos ciudadanos atacaron a los hermanos para robarles partes del vestido como reliquias.
A partir del momento de la certificación del milagro, se armó un debate. Había que decidir qué tipo de milagro se había producido. Muchos autores contaron esta historia. Ahí están Metafraste y Nicéforo, que dicen que verdaderamente los hermanos durmieron todo ese tiempo. Pero otros, como el cardenal Baronio, que escribió Anotaciones del Martirologio Romano, han dicho que estos 7 hermanos, a los que se conoció históricamente como los durmientes, no se llamaron así por haber dormido y luego despertado, sino porque en realidad habían muerto y luego resucitado. Entonces el debate sobre las características del milagro fue ese. Algunos fueron partidarios del sueño y otros del milagro como resurrección. Lo que dijeron los protagonistas, los chicos, o sea, el testimonio de ellos, es que habían dormido profundamente todos esos años y que su despertar tenía un solo motivo, que era el de mostrar los poderes de la fe. Claro. Voltaire dice que hubiera sido más importante que hubieran despertado antes de Constantino, que fue el que convirtió el imperio al cristianismo. Pero eso no pudo conseguirse. Es decir, hubiera sido más espectacular demostrarle a los paganos lo equívoco de sus creencias. Bueno, después de haber dado este testimonio, los 7 hermanos murieron, o durmieron definitivamente, que es más o menos lo mismo. O sea, fue una resurrección... para decirlo de algún modo. Sí, de gusto. Y sus cuerpos fueron, para no perder tiempo quizá, sepultados en la misma cueva que los vio despertar, la cual fue tapiada una vez más. No fuera cosa que se escaparan. Los durmientes fueron canonizados tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa. Su día, atención, para los católicos, era el 27 de junio, hasta que esta festividad, una de las mejores evidentemente, fue abolida en 1969 por hombres de poca fe. Totalmente, claro. Y para los ortodoxos queda el 22 de octubre, que es el día de los 7 durmientes de Éfeso. Bien. Hemos ido a la discoteca y nos encontramos con Jorge Dorio, que estaba tomando mate con el discotecario. Sí. Que dormía. Que dormía, y mientras me dejaba hablar solo, porque no pude menos que acordarme, mientras lo miraba dormir al discotecario, de esta idea del sueño de los justos. El sueño de los justos es una expresión en la cual uno ve esa delicada frontera que separa a un soñador de un dormido. Digo, el sueño de los justos es quizás eso. Uno más que un soñador es un dormido, es un tipo al que le pasaron por encima. Y es una de las ideas que tiene Occidente acerca del sueño. Digamos que el sueño tiene la misma característica que solemos marcar, Alejandro, de la reencarnación. Si uno no se acuerda, es lo mismo que haber estado muerto un rato, y realmente no sirve para nada. Y además es una categoría moral, porque un sueño que no es bueno tiene otro nombre, se llama pesadilla. Pesadilla. Que para nosotros... Yeguas de la noche. Exactamente. Para nosotros pesadilla es como decir, nadie dice galletica, por ejemplo. Es mucho más... Es un nombre muy desafortunado, mientras que en inglés la palabra es quizá la más hermosa del idioma. Nightmare, que significa yegua de la noche, y con qué otra cosa sueña uno que con ella, pero bueno. Pensaba también cuando usted hablaba de los durmientes, que para nosotros que tenemos genealogía ferroviaria, tiene un carácter de fortaleza. Claro, ¿no? El durmiente es la madera que está tendida entre riel y riel. Para que pueda transcurrir la vía regia, diría Freud, que nos hablaba de esas cosas. Pensaba en algún tipo que tiene mala sorpresa al dormirse, nuestro amigo Gregorio Samsa. Imagínese, eso sí que es un amargo despertar, despertarse y ser concebido como una cucaracha. Sí, aquel de la metamorfosis, ¿no? Claro. Que se despertó una mañana y se encontró con la más desagradable de las sorpresas. Al no poder darse vuelta. Haberse convertido en un bicho. Que después en la boca nos explicará qué clase de bicharraco era. Y nuestro amigo Goya, que dice que el sueño de la razón engendra monstruos. Y uno se pregunta, ¿qué otro sueño hay que el de la razón? Justamente, el sueño tiene esa característica. Nadie tiene sueños racionales, afortunadamente.
Pensaba después en un sueño que es intermedio, que es el de la catalepsia, que esa sí que es una sorpresa distinta de los pibes de Éfeso. Uno cree que está, la gente cree que está muerto. Y lo entierra Y lo uno, entierra. o sea, sigue con uno que está vivo el protocolo que sigue con los muertos. Lo cual para un muerto no es nada, pero para un vivo es un garrón. Es tremendo. Pensaba también que los muchachos con los que se enojó Decio no entendieron la doctrina, porque una de las ventajas que tiene el cristianismo es la mano del arrepentimiento. Si hubieran cargado 2 o 3 gallinas, 3 o 4 ovejas, y después pedían disculpas. No entendieron la institución. Pensaba finalmente en la forma en que se funden estas cosas en nuestro amigo Chandler, donde el sueño eterno es igual que el largo adiós, o sea, triste, solitario y final. Y esto es bastante lindo. Pensaba el problema de las interpretaciones también. José, el que interpretó, José? fue El que se acostó y se fue. Claro, zafó e hizo zafar al pueblo de Israel gracias a su interpretación, y pensaba que buena parte de lo que ha hecho usted estos años está hecho igual que un halcón maltés de la materia que están hechos los sueños. Pero para terminar, estaba pensando en algo que puede que uno haya tenido esa fortuna en la infancia, y es una sola palabrita. Si uno la escucha de niño, es una palabra que involucra toda la confianza del mundo para que uno se sumerja en un determinado estadio de tranquilidad. Pero si uno la pronuncia siendo padre, uno sabe que lo que está transmitiendo, así se esté viniendo el mundo abajo, tiene que decirse con ese tono que haga pensar que ese derrumbe del mundo en realidad es un paraíso. Cuando uno le dice a su pequeño hijo, aun viendo que está llegando el diluvio, duerme. Y duerme, se llama esta canción de cuna, que vamos a escuchar por el trío argentino, en una versión que revela en qué gallineros afanamos.